Eric Cavazos, director de Protección Civil del Estado de Nuevo León, nos acompaña para platicar sobre cómo prevenir incendios y mantenernos a salvo en esta ola de calor. Con motivo del Día Mundial del Doblaje nos acompaña Rafael Blázquez, actor de doblaje y cantante de ópera, para platicarnos sobre esta actividad. Recordaremos también por qué es importante la donación de sangre en el Día Nacional de la Donación de Sangre. Muy buenas noches. Como cada domingo, es un gusto acompañarles aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Soy Roberto Uriel. Y yo soy Daniela García y los queremos invitar a que nos acompañen a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en TikTok como Nuevo León en la Hora Nacional. También se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas. Los teléfonos son 81 2020 2515 y 81 2020 2513. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional y esta noche recibimos aquí con nosotros al director de Protección Civil de Nuevo León, Eric Cavazos, que le damos la más cordial bienvenida. Eric, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Estamos sumamente agradecidos de poder platicar con usted porque lo que hemos visto en las últimas semanas, me atrevería a decir, es pues como temperaturas muy sorpresivas que a veces hasta nos agarraron de sorpresa, pronósticos de lluvia, altas temperaturas, luego baja, luego sube y pues la verdad es que estamos en medio del verano. Estamos todavía en medio del verano, creo que nos quedan bastantes meses y queríamos platicar con ustedes las recomendaciones que nos pueden hacer a los que nos escuchan y a nosotros también ante estas altas temperaturas que estamos teniendo en la entidad. Bueno, sí, como lo comentas, estos cambios que se han sentido en cuestiones de temperaturas extremas, que aunque sabemos que nuestra región, lo que es la parte noroeste, lo que es Monterrey, sabemos de que es un clima muy extremoso, pero se ha presentado derivado de los últimos años y prácticamente el año pasado y con temperaturas que han sobrepasado los récords que hemos tenido, donde se ha prolongado las olas de calor. Y bueno, fundamental las recomendaciones para cuando salgamos a calles. Es muy importante a todos aquellos que nos guste el hacer ejercicio, el senderismo, ir a la montaña, siempre o hacerlo muy temprano. Estamos hablando de un horario de 5 o 6 de la mañana hasta 11 de casi el mediodía. Y después de las 12 a las 5 de la tarde, evitar este tipo de cuestiones al aire libre. Estamos hablando del senderismo, de las caminatas. ¿Por qué? Porque es cuando las temperaturas y el sol está a su máximo esplendor, que es donde puede llegar el pico alto. Y estamos hablando de sensaciones de arriba hasta de 45 grados. Por lo cual puede haber los síntomas de golpe de calor o inclusive hemos tenido personas que han fallecido derivado de este tipo de acciones que se han hecho en montaña o en algunas otras partes por andar en estas horas sobre, como decimos nosotros, es haciendo ejercicio o haciendo un tipo de senderismo en el cual obviamente con la temperatura corporal más aparte la temperatura que hay en el ambiente se extrema a que el cuerpo pueda sufrir, como lo hemos dicho, un golpe de calor. Y bueno, también recomendaciones importantes, siempre mantenernos muy hidratados, eso es fundamental. Sobre todo me imagino, o sea, personas que a lo mejor están acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios regularmente, pues de todos modos hacer la recomendación principal y sobre todo aquellos que no están acostumbrados, grupos vulnerables y yo incluiría también a las mascotas, ¿no? Sí, es fundamental. En el caso de las personas de la tercera edad siempre es la vigilancia, el hidratarnos en base a cuestiones de suero, de agua, porque también mucha gente malacostumbra el tomar líquidos altos en azúcares. Eso no te permite una excelente hidratación, por lo cual debe ser a base de sueros. Obviamente nuestros niños, bebés, y como tú lo acabas de decir, las mascotas es parte fundamental. Estamos hablando que muchas veces ha habido gente que se sale a caminar a estas horas con una mascota, con un perro. Pobre. Obviamente hay que recordar que hay algunos perros con cierto pelaje que aumenta la temperatura corporal de ellos y obviamente hay perros que han sufrido golpes de calor o aquellos que los tenemos en algún patio sin ninguna sombra. Recuerden, el agua es fundamental, los caninos, cómo toman el agua, entonces tenemos que estarlos hidratando constantemente y cambiándoselas, tenerlos en sombra. Igualmente si tenemos un gatito o en su caso aves, entonces es algo fundamental que debemos de estar cuidando nosotros con nuestras
mascotas. Exactamente, que tengan cuidado. ¿Y qué datos tienen ustedes? O sea, ¿este calor intenso va a continuar? O sea, ¿qué nos espera el resto de este año? Bueno, la Comisión Nacional del Agua estipuló para este año 5 olas de calor establecidas en todo el país. Prácticamente en Nuevo León han llegado, o bueno, ya pasaron la tercera ola. Aquí nosotros ya hemos tenido temperaturas de sensación de arriba de 45. En el área metropolitana, en algunas partes como Anáhuac, marcaban 49 grados de sensación. Siguen todavía 2 o 3 olas más de calor, entonces... ¿Igual de fuertes o más fuertes? Esto es un pronóstico. Hay que recordar que los pronósticos que él lanza con agua o que podamos emitir es como dice su palabra. Pronósticos. Puede cambiar en cualquier momento. Puede cambiar. Así como puede tener un tope de 42, 43 grados en el día, a la tarde podemos tener chubascos aislados con granizo. Por lo cual debemos de tener las recomendaciones fundamental para evitar un golpe de calor, que es hidratarnos. Obviamente, si no tenemos necesidad de estar al aire libre, a la intemperie, en el sol, evitarlo. Y si salimos, siempre se recomienda ropa clara, una gorra, obviamente la hidratación fundamental y obviamente también la cuestión de un bloqueador. O sea, cuidarnos nosotros mismos. Nuestro cuerpo nos va a ir diciendo como... Por eso hay ciertos síntomas cuando empieza el dolor de cabeza, el mareo, el hormigueo de repente. Ya nos empieza a dar alertas en nuestro cuerpo que debemos de bajar la intensidad o que debemos de ir al médico o la hidratación. Por eso muchas gentes lo veo para las cuestiones que les gusta hacer el senderismo. A veces sobreesfuerzan el cuerpo y no tienen un límite. Pues tenemos que regular nuestros esfuerzos y más con altas temperaturas. Sí, claro. Lo que ha pasado en días recientes es que ha estado el calor muy intenso y luego pasa el fenómeno que usted mencionaba ahorita, que se viene la lluvia súper fuerte, incluso con granizos de vientos tamaño fuertes, de una pelota de tenis o más. El ventarrón súper fuerte, pero pasa muy rápido y vuelve el calor. El caso de este lunes... así mediodía vino el ventarrón, la lluvia, 5 o 10 minutos y otra vez el calorón terrible. O sea, ¿qué fenómeno es el que se está presentando, no? Son las mismas cuestiones que no es que se atribuye todo al cambio climático, pero es la misma temperatura. Hay que recordar que los frentes o los desplazamientos de la nubosidad que se forman lo podrán explicar mejor los meteorólogos, pero se ocupa calor. De hecho, los ciclones tropicales, cuando vienen viajando desde las costas de África o del Golfo, ocupan calor para estarse moviendo. Sí. Aquí pasa lo mismo. Se hacen ciertos efectos con calor, se mueve lo que es la nubosidad y puede, si trae cierta carga, acuérdense que arriba a cierta altura, otra temperatura, estamos hablando de 52 grados de temperatura. Perdón, a menos 52. Entonces, cuando las nubes hacen esa conversión, por eso hay ciertos granizos que tuvimos hace 3 semanas. Sí, en Anáhuac, Puente Colombia, del tamaño de una pelota. Entonces, hay fenómenos que están cambiando muy de repentinamente, o sea, muy rápido, muy brusco, y eso es lo que nosotros tratamos de monitorear. Pero las recomendaciones con la gente es fundamental. Ahora que si ven este tipo de fenómenos, si ven una tormenta eléctrica, si ven fuertes vientos, obviamente resguardarse, no ponerse abajo de un árbol, de una estructura. Los granizos también. Aunque los veamos chiquitos, puede haber un riesgo porque vienen con mucha velocidad. Sí, no, cállate. Donde te caiga un granizo de esos. Bueno, si uno es chiquito te puede causar daño, imagínate uno de esos grandes. Que es que tengo que tapar el carro, no importa el carro. Déjalo, primero es algo usted. Material. Sí, exactamente. Bueno, vamos a marcar una pausa, comandante. Ahorita seguimos platicando con usted de estos temas que son súper interesantes para estar prevenidas. Marcamos un corte y ahorita regresamos. Claro. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional y en esta noche nos da mucho gusto recibir a Rafael Blázquez, actor de doblaje y cantante de ópera de bajo. ¿Es usted bajo? Sí, soy de tesitura bajo, encantado de estar aquí en Nuevo León. Se nota. La Hora Nacional, sí. Desde el primer segundo de la voz ya sabemos. Claro que sí, es una voz totalmente diferente. Sí, pues es una voz que
digamos, no hay la cultura auditiva en México para crear una asociación, ¿no? Porque generalmente las voces graves se dan en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania. Okay. Y en México, pues yo soy así como que creo que habemos 2 bajos y un bajo profundo, que soy yo. Okay. Sí. ¿Y eso facilita poder ingresar a este tipo de industrias? Para ser el villano, sí. Porque, o sea, generalmente la voz latina es una voz media grave, pero no tanto. Y digamos que yo cuando hice personajes en el 97 al 2000, siempre que aparecía en los créditos un nombre de Tim Curry, que era el que hacía la voz del carro increíble, del auto increíble, ¿no? Siempre me tocaba a mí doblar el personaje. Ya sabías que ibas a tener sí, trabajo. Ya sabía que iba a tener trabajo. Sí. Ok. Y este tipo de voz, entonces, no es común. O sea, incluso en gente que no se dedica a actuación de doblaje o a la ópera. O sea, ¿no es común este tipo de voz o sí? No es común en México, sí, y creo que eso pues, me ha generado una zona de oportunidad buena, ¿no? Porque generalmente las voces latinas son voces muy cálidas, muy de medio a agudo. Como la de Roberto. Sí. Tanto, se empieza a escuchar a sí mismo. ¿De qué clase de voz soy? Sí, entonces, bueno, yo no sé. Yo creo que yo soy un mutante, ¿no? Porque mi familia no hay voces así, ¿no? Ok. Es un caso así hormonal raro. ¿Y en qué momento usted dice, o sea, usted se percata de que tiene este tipo de voz y en qué momento decide tomar el mundo artístico, o sea, que la voz, con lo que naciste, ¿no? El talento? Bueno, a mí mi padre desde pequeño me inculcó la ópera. Ajá. Pero, o sea, digamos, yo empecé a los 14 años a estudiar música, canto, pero hasta los 27, por ahí alguien, Juan Carlos García Amaro, un gran productor de aquí musical, me invitó a hacer un casting para Aladdin y los 40 ladrones y quedé. O sea, quedé y luego para La Bella y la Bestia hice Mastroforte. Para la serie de Recreo, hice un Santo Claus afro, casi poco común. Y así fui haciendo papeles, series, libros, audiolibros bíblicos, grabé una Biblia, ahí hay personajes, el personaje bíblico es así como que Goliat, ¿no? Entonces, sí, claro. Narración. Sansón, sí. O sea, narraciones también ha hecho, también. No nada más el personaje, sino narrador. Sí. Y Antonio Romo me indujo hacia la locución, que es otra cosa dentro de las artes auditivas que también me ha tocado participar mucho, incluso producir ya radio. Sí. Ok. ¿Hay alguna manera en la que usted cuida su voz? O sea, ¿cómo es? ¿Qué rutinas hace? Sí, o sea, pues mira, yo cuando me cuidaba siempre estaba enfermo. Sí, entonces el secreto es no cuidarse. El secreto es... el único cuidado muy preciso que sí tengo es dormir. Ok. Y las horas de sueño son sagradas sobre todo para una voz grave. Ok. Pero eso que el frío, etcétera. No. De todo, o sea, come y toma de todo. Así es. ¿Calentamiento antes de cantar o hablar? Sí, siempre. Digamos que 10 minutos de vocalización. Ok. Ajá. Pero, pues es que la voz aguda, el tenor, la soprano, tienen retos muy distintos a la voz grave, ¿no? Uh-huh. En este sentido, digamos que las acrobacias vocales que hace un tenor, que es dar un do de pecho arriba, tiene que estar en algodones, ¿no? Nosotros los bajos tenemos lo que impresiona al público, eso es la nota grave, ¿no? Y esa siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí.
Claro, la técnica es igualmente compleja y difícil, pero no, nuestro nivel de riesgo no es tanto. Sí. Ya. ¿Y por qué será que relacionamos, al menos en el entretenimiento, vaya, ese tipo de voces con los villanos, como mencionabas? ¿Hay alguna razón real o alguien lo empezó en algún Pues momento? yo creo que es parte de la naturaleza, ¿no? El yin, el yang, el claro, el oscuro. El oscuro es la maldad, lo blanco. El agudo, el grave es, sí. Y, es más oscuro. Las princesitas siempre con su vocecita, muy dulce, tierna. aguda. Y en el caso del doblaje, bueno, siendo esto ¿cómo se dice? Un fenómeno eminentemente comunicativo, tiene mucho que ver con la onomatopeya, con la fonomímica, en relación a la condición natural del ser humano, del acento regional. O sea, todos tendemos a imitar, ¿no? Todos somos imitadores. Claro. Y hay quien tiene capacidades de fonomímica más grandes, ¿no? Sí, por supuesto. Oiga, y en la ópera, ¿cuáles han sido sus trabajos? Ya nos habló de sus trabajos como actor de doblaje, pero en ópera, ¿qué ha hecho? Pues he estado cantando toda mi vida, ¿no? Haciendo papeles estelares en óperas, sobre todo del periodo clásico belcantista, ¿no? Yo apenas puedo entrar a un terreno más verista como Verdi, Puccini, por la madurez. La ópera se hizo para voces adultas, no para voces jóvenes. Okay. Y digamos que mi momento ahorita de los 50 a los 70 años está empezando, ¿no? Estoy entrando en mi jugo, ¿no? Todo lo Para la contrario ópera. a otro Sí. tipo de profesiones, Sí. ¿no? Exacto. Y curiosamente, en ópera, pues predominan las voces de tenor y soprano, ¿verdad? O sea, son como lo más conocido. Pues es que, mira, todo el siglo XVI al XVIII, la voz reina fue el bajo. ¿Sí? Okay. Los papeles estelares en Mozart, en Rossini, en Vivaldi, Monteverdi, todo esto, las voces eran graves, los protagónicos. Fue hasta el siglo XIX, con Wagner, Puccini, Verdi, la ópera francesa, Massenet, ¿no? Donde los tenores empezaron a despuntar dentro de la evolución del rango, dentro de la evolución del rango del registro. Sí, entonces se hicieron personajes más agudos y el bajo pasó a ser, digamos que de ser el cómico, pasó a ser el villano nada más, o el viejo. Sí. De ser protagonista pasó a papel coprotagónico. Okay. Sí, porque de hecho, incluso a mí me ha tocado ver óperas en donde especifican incluso que va a haber un bajo, o sea, porque ya son como algo raro, ¿no? O sea, casi creo. Sí, o sea, y en la ópera moderna más. O sea, sí. Ya incluso los autores norteamericanos, que son los que están haciendo la ópera tendencia actualmente, ya hasta meten voces que no son operísticas. Sí. Ya. Sí, pues también como metiéndose en el mercado del entretenimiento, Sí, ¿no? Para generar más entradas. Exacto. Por último, no sé si pudiéramos regresar tantito al tema del doblaje, para que nos platicaras cómo es un proceso de doblar un personaje. O sea, ¿lo conoces al personaje? ¿Ves el original? A lo mejor viene de Estados Unidos o de algún otro idioma. Y cómo, pues, no sé, el movimiento de la boca, sobre todo cantando, me imagino. Sí, es que el doblaje es, a diferencia de la ópera, del rock, del pop, no es un arte, y yo le digo arte porque tiene todas las características de manifestación de belleza, pero no hay una ciencia ni una técnica no son específica, matemáticas. Sí, para decir un método, una metodología. El artista de doblaje, a diferencia del que el cantante de ópera, tienes un mes para prepararte. Igualmente difícil es un personaje en una película animada, ¿no?
llegas en el momento. No te dan guión antes, previo. O sea, tú llegas, tienes ahí en cabina a un productor, director, que es el que te va a explicar el personaje línea por línea, ¿sí? Y el artista de doblaje, que ya tiene mucho tiempo en esto, ya prácticamente demanda de poca dirección, ¿no? Pero yo cuando comencé era el punto. Tenías un monitor enfrente donde tienes al personaje y prácticamente tú te mimetizas con el personaje, en este caso, por ejemplo, Maestro Forte, que me tocó hacerlo. Y ves su rostro y prácticamente tú estás haciendo el rostro. Si tu intención es enfermar. O sea, realmente, ¿no? Actúas, sí, aunque nadie te va a ver, sí, pero lo estás actuando. Estás actuando con la voz. Sí. ¿No? Y eso es muy difícil, pero se va desarrollando una práctica, ¿no? Pero no hay un método que te lo diga cómo hacerlo. Uh-huh. Sí. O sea, dentro de la fonomímica, entre más media sea tu voz, más personajes puedes imitar. Yo a los 27 años podía hacer muchos personajes, imitaba voces de mujer, pero ahorita esto es lo más agudo que puedo hablar ya, con los años. Órale. Sí. Bien, pues de verdad que qué privilegio platicar con usted. Es muy interesante, ¿no? Todo lo que todo lo que nos ha contado. Lamentablemente, pues el tiempo es corto y pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Pero ¿dónde lo puede seguir la gente que seguramente tiene muchas dudas o que quieren conocer más sobre lo que usted hace? Pues en cantoenescena.com. Ok. Bueno, tenemos una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la promoción del género operístico. Ok. Y pues bueno, en redes sociales, Facebook, Rafael Blázquez. Que lo busquen así, muy bien. En Instagram, Rafa Blázquez. Muy bien, excelente. Para que sigan ahí su trabajo y su labor. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nosotros continuamos con más en Nuevo León en la Hora Nacional. El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, designado oficialmente como el evento anual por la Asamblea Mundial de la Salud en 2005. Nos sirve para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y recordarle a todos sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida y posibiliten la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno-infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre. Los servicios de sangre que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares, voluntarias y no remuneradas. No obstante, en muchos países, los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y seguridad. La sangre posee los siguientes componentes sanguíneos. Glóbulos rojos, transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos. Glóbulos blancos, ayudan al organismo a combatir infecciones. Plasma, parte líquida de la sangre, sirve para transportar células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico. Plaquetas, permiten la adecuada coagulación de la sangre. Es importante tomar en cuenta que los donantes de sangre voluntarios y altruistas son personas que donan su sangre, plasma u otros componentes sanguíneos por su propia voluntad y que no reciben ningún pago ni en efectivo ni en especie que pudiera considerarse como sustituto de dinero. Pese a lo anterior, en muchos países la demanda supera la oferta y los servicios de sangre se enfrentan a muchas dificultades. Es por ello que el enfoque para conmemorar este Día Internacional tendrá como lema «Dona sangre para que el mundo siga latiendo». Se hace un llamado a los organismos encargados de la salud a nivel mundial
y a los gobiernos para crear los medios idóneos para la recolección, supervisión y vigilancia permanente de las donaciones de sangre para las personas que la necesitan, logrando un uso equitativo y justo para mejorar la salud. Si deseas saber en dónde puedes donar sangre, ponte en contacto con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Seguimos platicando con Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, y hablábamos antes de hacer este corte, comandante, sobre los fenómenos en el clima, en el estado del tiempo que se han estado presentando. El calorón y luego viene la lluvia, 5 minutos, mejora la temperatura, de hecho muy agradable. 5 minutos después otra vez 45 grados de calor. Ahora sí que se cumplió lo que dice la canción, pero la sensación térmica es incluso más, 49 grados. Sí, por la cuestión de cuando hay humedad, la humedad relativa es muy alta. Uh-huh. Ayer tuvimos prácticamente el 90 y tantos % por la lluvia. Y obviamente el calor siguió fuerte, 38, 39 grados, pero con la misma humedad se convierte en la sensación más arriba. A mí me gustaría preguntarle, ¿estos fenómenos también entran en los pronósticos? O sea, ¿es posible saber cuando de repente viene una racha de viento, de lluvia súper fuerte, de granizo? ¿Es posible también alertar a la gente para que se cuide? Es un tema muy importante hay sistemas que pronostican. Uh-huh. Por ejemplo, se pronostican vientos de 50, 70. Okay. La semana pasada así es como se arrojaba. Pero tuvimos vientos de arriba de 110 kilómetros. Es un pronóstico. La naturaleza es impredecible. Okay. Hay que recordar que en la naturaleza podemos tratar de pronosticar con ciertos modelos, ir monitoreando y viendo los desplazamientos. Pero es la naturaleza, uh-huh, la temperatura, la humedad, cómo se puede ir desplazando. Nuestras mismas sierras, si lo dejan entrar al sistema, si choca, si se desvía. Nosotros hemos tenido comunicación muy estrecha con los directores de Protección Civil. Íbamos monitoreando ciertos sistemas. Por aquí está lloviendo. Bueno, se preveía que va por acá y nunca llegó. Uh-huh, claro. Descargó en otra parte. Hay que recordar, siguen siendo fenómenos hidrometeorológicos, uh-huh, ocasionados por la naturaleza, lo cual sus impactos sí pueden ser por cuestiones de que nosotros mismos tengamos algún riesgo o que construyamos donde no debemos de construir, ¿verdad? Eso me parece súper importante. Porque luego llegan estos vientos que son incontrolables, ¿verdad? De repente no es tan sencillo predecirlos como usted nos comenta. Y cuando ya están aquí, pues, o sea, no puedes hacer nada más que resguardarte. Pero antes de eso, ¿qué podemos hacer? Vimos, por ejemplo, muchas lonas volando, cosas, estructuras que salieron volando, postes que se cayeron, árboles, ramas, todo eso. ¿Cómo reducir nosotros, cómo colaborar para que eso se reduzca, esos peligros, esos riesgos? Las bardas que se caen y todo las eso. Corrientes en algunas avenidas. O sea. Sí. Es por los mismos vientos atípicos que hubieron, porque nosotros les decimos atípicos. Cuando sale un pronóstico de 50, 70, pues sabemos que arriba de eso de 100, 120, pues ya no está estipulado, ¿no? Dentro de un pronóstico. Lo que sí, obviamente, los anuncios de bandera o ciertos panorámicos, uh-huh, tienen resistencia a ciertos vientos. Por eso los marcamos después como típicos, pero cuando empiezan a caerse o a derribarse, sabemos que pasaron la mecánica que obviamente las secretarías de desarrollo urbano de cada municipio los autorizan por cierta mecánica. En el caso de los árboles, lo veíamos con CFE, Comisión Federal de Electricidad nos explicaba que ahorita un problema que se está teniendo es de que muchos de los árboles están abajo de los sistemas del tendido eléctrico. Entonces van creciendo y se cae un árbol o se cae una rama y afecta el sistema eléctrico. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Irlos podando? Uno como dueño del árbol, ¿lo que hacemos? Irlos podando, y si vamos a plantar un árbol, que es muy importante plantar un árbol, identificar que no vaya un sistema eléctrico arriba. Okay. Es una recomendación que la misma Comisión Federal de Electricidad nos está dando, y es cierto, un árbol tiende a caerse más rápido, más fácil que un poste. Uh-huh. Okay. Pero a medida que se cae el árbol, jala el tendido eléctrico y puede jalar 1, 2 o 3 postes. Así es. Entonces, esa es la cuestión que se está teniendo. Obviamente nosotros identificar también en nuestras casas, siempre tener muy al pendiente que arriba no tengamos nada suelto de algún material, uh-huh, de algún tinaco que se haya quedado. Láminas. Y obviamente si vamos nosotros en nuestro vehículo, pues tratar de evitar pararnos abajo de un árbol, de una estructura, de algún lugar que pudiera, obviamente, por el viento, desplazarse o desplomarse o
caernos. Igualmente, si vamos nosotros, si vamos a tomar algún transporte, pues tener mucho cuidado, ¿no? De todos modos, quisiera que nos hiciera la invitación a las personas que nos escuchan de seguir las redes sociales, saber dónde pueden encontrar estas alertas que ustedes envían en la medida de lo posible, como mencionaba. Pero creo que, Roberto, tú y yo podemos confirmar que sí están mandando alertas con anticipación de estos fenómenos tan extraños que nos han estado ocurriendo. Sí, bueno, en parte de la página de Protección Civil, e igualmente todos los municipios de las direcciones de Protección Civil también emiten sus avisos. Uh-huh. La CONAGUA, que es la fuente oficial mexicana, también en Twitter, en sus redes sociales, Protección Civil Nacional. Entonces todos están emitiendo alertas que están prácticamente al alcance de cada uno de nosotros. Y bueno, es más recordar que cuando nos toque un tiempo severo de lluvia, podemos pararnos en nuestro vehículo en una tienda de conveniencias, escuchar música, esperarnos. O si estamos en nuestro trabajo y vamos para nuestra casa, podemos esperar en un lugar seguro. Eso es fundamental. Evitar el salirnos, el cruzar corrientes de agua fuertes, que también esa es otra. La gran parte de la causa número 1 de inundaciones es el tirar basura. Exacto. Nos podemos pasar de un extremo a otro, si le parece, porque también sabemos ¿A cuál que... otro extremo? Al incendio. Los incendios. Sí, estamos en temporada de incendios. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, sabemos que, a lo mejor no todos, pero gran cantidad importante de los incendios pueden ser provocados por los humanos. No sé si nos pudiera compartir recomendaciones para evitar ser culpables de provocar un incendio. Sí, bueno, pues, de hecho, aquí vienen dos partes, ¿no? Los últimos incendios que hemos tenido nos ha ayudado la naturaleza, así como ustedes han visto que hay mucha tormenta eléctrica, llueve de repente poco tiempo, pues nos ha dejado también incendios. Los rayos se generan en las zonas montañosas y nos crean un incendio. También gente que va de excursión, de senderismo, que les gusta la naturaleza, acampar, lamentablemente hacen una fogata, no la apagan y se crea un incendio. Ahorita con altas temperaturas tenemos todo propicio para un incendio forestal. ¿Qué se ocupa? Que la temperatura esté arriba de 30 grados, el viento arriba de 30 kilómetros y la humedad relativa abajo de 30. Afortunadamente ahorita tenemos una humedad alta, pero debemos de tener mucho cuidado porque no ha llovido en todo el estado. Hay ciertas zonas donde sí ha llovido y otras no. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando vayamos de senderismo, este tipo de cuestiones, para evitar hacer un incendio forestal o provocarlo. Si está muy seca la vegetación, rápido se prende, ¿verdad? Sí. Afortunadamente ya tenemos 2 años con una excelente campaña que se le llama Ataque Agresivo a los Incendios Forestales, en el cual trabaja CONAFOR, los municipios, Protección Civil del Estado y la SEDENA y Guardia Nacional. ¿Qué significa? Cualquier incendio que se detecte por cualquier ciudadano en forma inmediata lo atacamos y estamos a veces hasta 24 o 48 horas apagando un incendio. ¿Qué significa? Reducimos las hectáreas afectadas y obviamente el personal que se despliega puede ser hasta 300 gentes en menos de 48 horas. ¿Cómo y dónde reportamos como ciudadanos? 911 es el teléfono de emergencias del estado. Es fundamental. Nuestras redes sociales, a los municipios, a la brigada más cercana. Santiago tiene, Galeana, Zaragoza, todos los municipios tienen una brigada forestal inmediatamente. Y obviamente nosotros vamos a hacer lo propio con ese ataque agresivo, en el cual contamos con 3 helicópteros para hacer las funciones. Oiga, ahorita hablaba del tema de que algunos son provocados por la naturaleza, pero otros por la gente. Así es. Y yo creo, es una percepción mía, que no nos ha quedado claro que hay consecuencias si tú provocas un incendio. Sí, de hecho hay procesos en el cual personas como el del 2021, o sea, aquel incendio de más de 32,000 hectáreas que afectó de la parte de Coahuila hacia Nuevo León, pues que hubo por una carne asada que alguien dejó un carbón y bueno, puede haber consecuencias. ¿Qué les pasa a los? O sea, si comprueban que yo hice, bueno, yo no lo hice, ¿verdad? Pero que si yo provoqué un incendio, ¿qué me puede pasar? Si ya sé, confesión aquí me voy en la hora nacional, no es cierto. Hay sanciones económicas y hay cárcel. Prisión. Sí. Okay. En la cuestión de los incendios forestales, nomás para comentarles, ese incendio de La Pinalosa o de San Juan de las Boquillas,
Es un incendio fue que en el 2021, 32,000 hectáreas. El incendio aquel, sí. Al momento se están haciendo los proyectos para estabilización de suelos, porque quedó afectadas ciertas hectáreas de tal grado que pues, se tendrá que hacer un trabajo muy difícil, ¿verdad? Para recuperar. Muy difícil ahí. Entonces los expertos saben. Entonces tenemos que cuidar nuestros bosques. La Sierra de Santiago da el 70% del agua que se capta ahí, la da para Monterrey, su área metropolitana. ¿Qué significa? Si vamos a Santiago, cuidar nuestros bosques. Exacto. Y ese fue provocado, ¿verdad? Sí, ese fue provocado. El 2022 tuvimos 2 provocados en Santiago, que fueron prácticamente 9,000 hectáreas. Y prácticamente de las cifras de los últimos años, más del 90% de los incendios forestales son provocados. O porque alguien que andaba haciendo un pastoreo, porque alguien que quemó hierbas, quemó basura, o alguien dejó una fogata mal apagada, pero ha sido... Prácticamente el más del 90% son provocados. Cuando hablamos de provocados, hablamos de accidentes por lo general, no que quieran pues sí ha pasado también, ¿eh? Sí, pero sí, hay videos de gente que ha ido a provocar incendios forestales. Que la gente es buena. Pues sí, pero no, o sea, sí que tomen todas las precauciones. Sí, lo ideal es no tener descuidos. Estar muy bien informados de eso para evitar tener este tipo de accidentes que provoquen los incendios. Sí, por supuesto. Muy bien, pues... Comandante, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Se quedan muchos temas, todavía muchas preguntas por hacer, pero bueno, en una siguiente ocasión que nos acompañe, aquí las resolvemos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y lo vemos muy pronto entonces por acá. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más información en Nuevo León en la Hora Nacional. Vamos ahora con nuestras propuestas de eventos artísticos y culturales para los próximos días. Los queremos invitar al Club Circo Terraza, que se trata de un espacio con instalaciones para jóvenes y adultos que se dedican a las artes circenses, a realizar diferentes actividades de formación autogestiva y con el objetivo de brindar una plataforma para fortalecer sus habilidades, su desarrollo técnico, creativo y profesional a través de un entrenamiento en un lugar seguro. Estará disponible del 1 al 29 de junio, lunes a viernes, de 10 a.m. a 1 p.m. y de 6 p.m. a 9 p.m., los sábados de 10 a 1 p.m. Sin costo en la terraza Escuela Adolfo Prieto, esto en el Parque Fundidora. Y no se pierdan el ciclo Corea, un breve recorrido por el cine coreano contemporáneo y sus géneros durante junio y julio de este año, con películas como El Huésped, el jueves 27 de junio, Náufrago en la Luna, el 11 de julio, Burning el 20 de julio y más en la sala Gabriel Figueroa en la Casa de la Cultura de Nuevo León a las 7 de la tarde sin costo. También les queremos invitar a Apréndete en Fundidora con diferentes actividades como yoga en el Jardín Casa Rosa el lunes a las 7 de la tarde, taller de pintura y teatro el martes a las 7 y a las 8, lengua de señas y patinaje el jueves, entre otras actividades. Para más información revisen la página de Parque Fundidora. Queremos que conozcan al artista regiomontano Eugenia Martínez, quien nos presenta Todas Juntas. Se trata de una muestra actualmente exhibida en la nave 2 del Centro de las Artes. Consta de un total de 60 obras, entre las cuales destaca un mural con la pregunta ¿cómo nuestra historia puede ser diferente?, que abarca gran parte de esta exhibición. Está disponible de martes a domingo de 10 a.m. a 8 p.m. y la entrada es completamente libre. Y para finalizar, también les invitamos al ciclo de arte y juego para los más pequeños, con presentaciones escénicas, narraciones e intervenciones artísticas para la primera infancia, los sábados del 8 al 29 de junio de este año en Niños con Arte, en Fundidora. No tiene costo. Se verán las estaciones con Semillero de Cuentos el 22 de junio a las 11 de la mañana. A las 4 de la tarde, Amigos del Caracol con Al Sol Rondó. Y el 29 de junio a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde se presenta Me Importas Tú, boleros para abrazar con A La Deriva Teatro. Así concluimos con Nuevo León en la Hora Nacional. Les recordamos que esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nuevo León, en la Hora Nacional.